Gracias, gracias. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Gracias por estar aquí conectados en este Creative Mornings. La primera vez que estoy aquí. Y bueno, me encantó que me hayan invitado y sobre todo la temática, porque esto, bueno, es algo que también ya lo he tenido presente en mi vida, que es que creo que nosotros, bueno, a lo mejor va a sonar un poco trillado, pero que nosotros somos, al final del día, somos una energía. Entonces, todo lo que hacemos está basado en energía, ¿no? Desde la partícula más diminuta, ¿no? Todo es energía. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, alguna acción o cualquier cosa que si tiene una energía muy, muy fuerte, tiene una expansión más amplia. Entonces, cada una de las cosas que hacemos, dependiendo si es algo que tiene muy poca energía, pues no tiene una expansión mínima. Si es una energía muy fuerte, es una expansión muy fuerte. Y llega a muchas partes y aparte esa energía choca con otra, regresa. Entonces se hace toda una comunicación entre todas estas, así como estas ondas que mencionas, ¿no? Que como dices, cae una piedra, ¿no? En el agua, pero si cae eh, con una gran fuerza, pues esa expansión cobra fuerza, ¿no? Y conforme va avanzando como un tsunami, ¿no? Que llega, ¿no? Hay un centro, pero cuando llega trae una fuerza brutal. Y bueno, la vida así es, ¿no? O sea, creo que todos estamos generando ahora sí como ese ripple, ¿no? Cada uno tenemos un ripple, ¿no? Digamos, entre nosotros que lo vamos generando. Y a veces por más pequeño, a veces son ideas como muy pequeñas, pero se pueden convertir en ideas muy grandes también cuando van llegando a otras personas y vienen de regreso. En mi caso, como, bueno, soy músico, bueno, ya lo dijiste, es músico de música electrónica. O sea, en mi caso realmente ten- tuve una formación muy, digamos, muy leve, o sea, en el sentido de que de música, muy al inicio, ¿no? Y sí, te estaba interesado, o sea, comencé más que nada como un fan de la música, o sea, desde muy pequeño, ¿no? Escuchando por el hecho de vivir en Tijuana y tener ahora sí esas ondas de radio, ¿no? Que yo atribuyo que hay una central, ¿no? Digamos aquí la base, digamos, fue Tijuana, ¿no? El radio de Tijuana que transmitía estas, o sea, estas ondas de radio con mucha música electrónica, con todo lo que estaba pasando en la escena internacional de la música. Y yo creo que esa fue la primera influencia. Incluso nos llegaban las ondas de radio de Los Ángeles, alcanzaban a llegar a Tijuana, en particular acá en la parte de playas. Llegaban mucho estas estaciones de radio donde podía escuchar música del momento, digamos, ¿no? Estoy hablando en los ochentas y, y bueno, eso fue como primeramente como un fan, luego ya me interesé como en aprender y tomé clases de guitarra clásica y digamos que me fui formando, pero no, jamás pensé yo en tener digamos, hacer no sé, o sea, ser parte de una banda o tener un proyecto musical. Realmente vivía como una vida que era, ir a terminar la secundaria, la prepa, la universidad y dedicarme, no, en ese entonces, bueno, tuve la idea de ser ingeniero en sistemas computacionales y por ahí iba y la música lo veía como que era el hobby. Sin embargo, caminando en la Avenida Revolución, a finales de los años 80 con mi mochila de la prepa y caminando por ahí, veo un letrero que estaba en el legendario Río Rita, que decía que solicitaban o sea, que si tenías una banda, que dejaras tu demo y, y, este, y que ellos lo escuchaban y te daban una noche para tocar ahí. Entonces lo vi y en ese momento realmente fue un instante que me pude haber ido de largo o me pude haber quedado. Sin embargo, en ese momento como que en mi mente vinieron muchas ideas y de repente me imaginé, dije, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, no tengo canciones originales,
no tengo nada, o sea, realmente tengo nada más un instrumento en casa y una grabadora, y estaba a punto de irme o no. Sin embargo, esa decisión de entrar y preguntar y que me hayan dicho que si tenía un demo, que no lo tenía, pero les dije cuál era o sea, cuánto tiempo tenía para llevarlo, me dieron una semana. En ese momento decidí hacerlo. Y esa decisión creo que fue lo que ha impactado, en mi caso, en lo que es la música. Porque a partir de ahí me fui a casa y comencé a hacer un demo de música original. Porque antes solamente en el cuarto tocaba covers de lo que escuchaba en el radio, de todas esas ondas de radio que me llegaban, en específico 91X o KROQ. Entonces, imitaba a muchos de esos grupos en el cuarto, realmente jamás o sea, creo que lo que yo generaba no salía de ese cuarto, esas ondas, digamos, no salían del cuarto, esas, y, y para mí fue expandirme, digamos, el entrar a este spot, ¿no? A este lugar que le llamaban el Centro Cultural Río Rita, ¿no? Que se hacían conciertos durante la semana y llegaron a tocar muchas bandas ahí, desde los Fabulosos Cadillacs en sus inicios y bueno, muchísimas bandas, Tijuana, ¿no? Y bueno, muchos grupos de música electrónica, así los conocí, a grupos locales también yendo a este lugar. Y sin embargo, yo dije, bueno, ¿cómo es que voy a llegar ahí? Y sin tener nada. Entonces, en esa semana me puse a trabajar y cuando llego, pues me dan una fecha para tocar. Realmente todo fue como que esa ola fue creciendo, creciendo, creciendo. Y esa fue mi primer presentación en 1989. Y a partir de ahí, a la fecha, no he dejado de tocar y ha ido expandiéndose, digamos. Primero fue ahí, luego el siguiente brinco fue San Diego, luego Los Ángeles y luego cambiando en foros más grandes. De repente ya estaba tocando en el Iguanas o de repente ya estaba tocando en otros, en la Ciudad de México. Y esto muchísimo antes de Nortec. Eso fue, Guadalajara también fue uno de los puntos más importantes porque los primeros, digamos, se hacían los raves por allá en el legendario Roxy, que también creo que fue un lugar de difusión de la música muy importante para México. Este, y había una escena electrónica muy fuerte en Guadalajara, que de hecho a mí me inspiró bastante, aunque también estuve viviendo en Los Ángeles por un tiempo y me tocó esa escena también de los primeros raves, ¿no? Así en San Pedro y a bodegas abandonadas, donde o sea, nos juntábamos toda una bola de ravers y para mí ver a todo eso nuevo, ¿no? Ver a lo que ahora es común, ¿no? Ver un DJ tocando y ver muchísima gente bailando en ese entonces, pues era como algo nuevo, ¿no? E inspirador también. Y bueno, Nortec también nace de esa manera. Después de un tiempo también estaba como en un ciclo en el que ya la música para mí había como que llegado, sentía que ya sentía que sí había aprendido bastante, pero que no, que seguía imitando lo que seguía escuchando. Y así como al inicio, ¿no? Creo que todos aprendemos a imitar, pero a veces tenemos que inyectarle algo propio. Y lo de norte, aunque esta música del norte, sobre todo siendo particularmente la música de banda o norteño, o esta música no fue parte de mi formación, es decir, como lo dije anteriormente, fue parte más que nada de lo de que esta música estaba aquí en el entorno, pero no era lo que yo escuchaba pues esta otra música, digamos que venía de fuera, ¿no? De otros países, sobre todo música electrónica o New Wave o el pop así, de aquellos días. Y esta parte, y bueno, y también que en Tijuana había muchos conciertos, ¿no? Teníamos el Iguana con todas estas bandas internacionales que también eran muy inspiradoras, y la música de banda, pues era lo que veíamos, yo creo que bueno, en mi caso, mis familiares en las fiestas de cumpleaños o fiestas ponían esta música, o ir a los mariscos que se volvieron muy populares aquí en Tijuana ponían esta música, o en los camiones, y se convirtió algo popular. Y la idea inicial de Nortec para mí fue
ok, esto está en la ciudad, esto lo vemos en todas partes. Lo hice a manera de un ejercicio primero, como de experimentación, de retomar esos sonidos y reciclarlos para convertirlos en algo distinto por medio de la música electrónica. Por eso el primer disco de Nortec fue muy importante, porque se basó más que nada, sí me di a la tarea de ir a conseguir estos sonidos y encontré un estudio que estaba por la zona norte, donde grababan todos estos músicos que tocaban en los bares y que grababan sus demos para que les dieran trabajo. Entonces no fueron grabaciones de grupos famosos, sino fueron de los mismos grupos de Tijuana que estaban unos demos muy mal grabados, pero muy interesantes. Eso era lo interesante, que estaban mal grabados porque tenían unos sonidos muy interesantes y esos sonidos con esta idea que traía de transformarlos por medio de la música electrónica. Así fue como hice una invitación a los amigos que tenía más cercanos que estaban haciendo música electrónica y también se incorporaron gente que estaba en el diseño gráfico, que eso fue lo que le dio también otro matiz y gente que también estaba haciendo experimentación en la parte de video. Entonces, esa pequeña idea de construir algo que está en la ciudad y transformarlo. Yo creo que esa fue la magia que tuvo Norte, porque así fue como algo que se hizo, se ideó localmente, se convierte en algo global, porque cuando empiezan toda esta unión de este colectivo, ¿no? Que todos estamos como proponiendo trabajando sobre esta idea, fue como se empezó a generar muchísima música. Sale primero el primer disco, ¿no? Digamos, de Nortec, y que fue el Nortec Sampler, y de ahí se convierte en el Tijuana Sessions Volumen 1, y va creciendo, y bueno, y de ahí una serie de que los proyectos individuales empezamos a sacar material por separado, e individual, y empezamos a hacer grupos, también conciertos de manera colectiva, de manera individual. Esto va creciendo y de repente ya estábamos en festivales como Coachella, o estábamos tocando en China, o estábamos tocando en el Medio Oriente, ¿no? O tocando en Japón, este, o Europa. Entonces, lugares que jamás habíamos imaginado que íbamos a ir, y menos sobre todo cuando se inició la idea, realmente era para algo muy local, o algo que pensamos que iba a durar, o sea, un año, o era para un disco. En mi caso particular, cuando tuve los sampleos conmigo y que tuve la idea de, ok, tenía estos sonidos, lo primero que hice fue en el estudio juntar esos sonidos que tenía, y recuerdo que puse un disco de música electrónica y los puse juntos y los mezclé. Y así, cuando escuché eso, dije, aquí hay algo. Y el primer track que grabé, que se llamó Ventilador, lo estaba como pensando y dije, no, tengo que hablarle. La primera persona que le hablé fue a Ramón Bostich. Y cuando le presenté la idea, a él le pareció que era una broma, o sea, que no, o sea, parecía o sea, creía que yo lo estaba como bromeando, pero cuando lo invito a ver al estudio lo que tenía y lo que estaba creando en ese momento, a él le fascinó también. Entonces él creó su otra propia ola, y así fuimos como poco a poco invitando a más gente, así como la gente que se unió en la parte, como les decía, diseño gráfico. Cada quien fue generando, y fue un momento muy bonito en el cual esa ola se expandió, y al día de hoy sigue expandiéndose. O sea, sin embargo, digamos ahora, incluso, ¿no? Bueno, ahora que estamos en pandemia, que los eventos, digamos, que la industria del entretenimiento ha sido la más golpeada. Sin embargo, creo que también ha sido una parte que todos teníamos que tener. A lo mejor en la música necesitaba un reset, ¿no? O sea, necesitaba ahora sí que poner un hasta aquí, porque se están sucediendo, ya se estaba poniendo todo tan extraño, y ahora, sin embargo, creo que ha estado habiendo muchas producciones. O sea, en mi caso, a pesar de que se acabaron todos los conciertos, ahora tengo muchísimo más trabajo en la parte creativa. Estoy creando más música,
Estoy haciendo más proyectos que tienen que ver con instalaciones de audio, instalaciones audiovisuales, también muchas transmisiones en vivo. Entonces creo que, bueno, y se está moldeando también muchísima música y casi pareciera que estamos, todos los músicos, me incluyo, en el mundo, muchos están poniendo las pilas, digamos, para que en cuanto se abra esa llave, va a venir o va a venir nueva música. E incluso las tecnologías para la música han estado cambiando y adaptándose a este momento. Ahora tenemos como muchísimas tecnologías muy económicas que antes costaban miles y miles de dólares, hoy ya las podemos adquirir por nada. Y entonces esos son como los efectos bueno, de una crisis que se veía venir, incluso una crisis económica antes de la pandemia, y con la pandemia se acentuó. Sin embargo, muchos se adelantaron y ahora nos tienen estas nuevas tecnologías, y los que estamos en esta parte, digamos, como en mi caso, digamos, que se considera como la parte del entretenimiento, hoy tenemos es una oportunidad para nosotros de ahora sí, de entregar toda nuestra energía, todo lo que tenemos para generar música, generar nuevas ideas, generar nuevas formas de comunicarnos a través de nuestro arte. En el caso aquí, pues bueno, la música o lo que es lo audiovisual, transmitirlo, o sea, transmitirlo y ahora que tenemos este tiempo, pues ir refinando, digamos, esa manera de comunicar lo que hacemos a través de este arte. No sé.